¿Alguna vez pensaste que el amor de madre es inquebrantable? ¿Creíste que una mujer siempre antepondría a su hijo antes que a cualquier cosa material? Hoy te voy a destrozar esas ilusiones para siempre. Te voy a contar la historia más repugnante, más inhumana que jamás haya llegado a este canal. Una confesión que me ha atormentado durante meses y que estoy segura va a cambiar tu forma de ver la maternidad, la codicia y hasta dónde puede llegar la maldad humana. Yo soy Dolores, tengo 81 años y hace 15 años envenené a mi único hijo, Esteban, para quedarme con su casa. Una casa que ni siquiera quería, una casa que terminó convirtiéndose en mi propia cárcel. Pero antes de que me condenes, antes de que apagues este video asqueada por lo que vas a escuchar, déjame contarte toda la verdad, porque la verdad, querida, siempre es más complicada de lo que parece. Mi historia comienza en 1942, cuando nací en una familia que apenas tenía para comer. Éramos 8 hermanos, y yo era la más pequeña, la menos querida, la que siempre recibía los golpes cuando las cosas iban mal. Mi madre, que en paz descanse, me decía todos los días que yo había sido un error, que no me había querido tener, que mi nacimiento había traído mala suerte a la familia. Crecí sabiendo que no valía nada, que era una carga, que nadie me iba a querer jamás. A los 17 años me casé con Aurelio, no por amor, sino para escapar de esa casa donde era invisible. Aurelio era un hombre mayor, viudo, que necesitaba una mujer que le cuidara la casa y le diera hijos. Yo necesitaba un techo. Fue un intercambio justo, supongo. En 1960 nació Esteban, mi único hijo. Pensé que con él todo cambiaría, que finalmente tendría a alguien que me amaría incondicionalmente. Qué equivocada estuve. Esteban fue un niño difícil desde el primer día. Lloraba constantemente, no me dejaba dormir, parecía rechazar todo lo que yo trataba de darle. Aurelio trabajaba en construcción y ganaba lo justo para sobrevivir. Vivíamos en una casita humilde en las afueras del pueblo, con las paredes agrietadas y el techo que goteaba cuando llovía. Pero era nuestra casa, el único lugar en el mundo donde yo me sentía segura. Cuando Esteban creció, las cosas empeoraron. Era un niño rebelde, contestón, que me faltaba el respeto constantemente. En la escuela se metía en problemas, peleaba con otros niños. Los maestros me llamaban cada semana para quejarse de su comportamiento. Su hijo necesita disciplina, señora Dolores, me decían. Pero cada vez que trataba de corregirlo, Esteban me miraba con esos ojos llenos de desprecio que me recordaban a mi madre. A los 15 años, Esteban ya me había dicho que se iría de la casa apenas cumpliera los 18. No aguanto vivir aquí contigo, me gritaba durante nuestras peleas. Eres una vieja amargada que no sabe hacer nada bien. Esas palabras me dolían más que cualquier golpe que hubiera recibido en mi infancia. Aurelio murió cuando Esteban tenía 17 años. Un infarto fulminante que se lo llevó mientras trabajaba. De repente, me quedé sola con un hijo que me odiaba y una casa que era lo único que tenía en el mundo. La casa que Aurelio y yo habíamos pagado con tanto esfuerzo. La casa donde habían ocurrido los pocos momentos felices de mi vida. Pero había un problema. Un problema que descubrí cuando fui a arreglar los papeles después del funeral de Aurelio. Mi esposo, en un momento de sentimentalismo paternal que nunca me explicó, había puesto la casa a nombre de Esteban, solo de Esteban. Yo no tenía ningún derecho sobre la propiedad donde había vivido durante 30 años. Cuando le pregunté a Esteban sobre esto, se encogió de hombros con esa indiferencia cruel que tanto me lastimaba. Papá sabía que yo me iba a hacer cargo de todo, me dijo. Tranquila, vieja, no te voy a echar. Todavía te necesito para que me laves la ropa y me hagas de comer. Esa misma semana, Esteban trajo a una novia a la casa. Una muchacha llamada Sandra, bonita, joven, con los ojos brillantes llenos de planes y ambiciones. Desde el primer día, supe que ella iba a ser mi perdición, porque Sandra no me miraba como una futura suegra, me miraba como un estorbo que había que eliminar. Esta casa es demasiado pequeña para 3 personas, le decía a Esteban cuando creía que yo no los escuchaba. ¿No crees que tu mamá estaría más cómoda en un asilo? Allí tendría compañía de gente de su edad. Esteban se reía y le decía que tenía razón, que ya lo había pensado.
Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que mi hijo no solo no me amaba, sino que ya había planeado mi futuro sin consultarme. Un futuro donde yo sería depositada en un asilo para que él y su novia pudieran vivir cómodamente en mi casa, la casa que yo había limpiado, cuidado y amado durante décadas. Una noche los escuché planeando mi destino mientras creían que yo dormía. Sandra había encontrado un asilo barato en el pueblo vecino. Le decimos que es temporal, sugería, mientras arreglamos la casa. Después inventamos cualquier excusa para no traerla de vuelta. Esa noche, acostada en mi cama, en la casa que ya no era mía, tomé la decisión más terrible de mi vida. Una decisión que me convertiría en el monstruo que soy hoy, pero que en ese momento me parecía la única salida posible. Porque verás, querida, cuando llegas a cierta edad y te das cuenta de que tu propio hijo te ve como basura desechable, cuando descubres que todo lo que creías que te pertenecía puede ser arrebatado sin contemplaciones, algo se rompe dentro de ti. Algo que nunca se puede reparar. Y yo ya había decidido que antes de terminar mis días mendigando el afecto de las enfermeras en un asilo mugrieso, iba a recuperar lo que era mío, sin importar el precio que tuviera que pagar, sin importar lo que tuviera que hacer. Pero lo que no sabía era que mi plan iba a salir terriblemente mal. Tan mal que hasta el día de hoy no sé si fui la víctima o la villana de esta historia. Los días siguientes fueron una pesadilla de actuación constante. Tenía que fingir que no había escuchado sus planes, que no sabía que ya habían elegido el asilo donde me iban a encerrar, como si fuera un mueble viejo del que querían deshacerse. Sandra llegaba todos los días más temprano. Se paseaba por la casa midiendo ventanas, hablando de cambios que quería hacer. Aquí podríamos poner una sala más moderna, le decía a Esteban señalando el rincón donde yo tenía mi sillón favorito, el mismo donde me había sentado a coser la ropa de mi hijo durante años. Y esta cocina tan anticuada necesita una renovación completa. Hablaba de mi cocina, donde había preparado miles de comidas para esa familia, como si fuera una reliquia molesta que había que tirar. Esteban la apoyaba en todo. Tienes razón, mi amor, le decía abrazándola. Cuando mi mamá ya no esté aquí, vamos a hacer todos los cambios que quieras. Cuando mi mamá ya no esté aquí. Como si yo fuera una enfermedad terminal de la que se iban a librar pronto. Fue durante esos días de humillación constante cuando empecé a investigar. Sabía que no podía enfrentarlos directamente, que no tenía ningún poder legal sobre la casa, pero sí tenía algo que ellos no esperaban: la paciencia y la astucia de una mujer que había sobrevivido 80 años de desprecio y abandono. Me puse a estudiar las rutinas de Esteban. Todos los martes y jueves iba al gimnasio, regresaba sudado y siempre se preparaba un batido de proteínas. Usaba el mismo vaso, siempre bebía lo mismo, siempre a la misma hora. Sandra nunca estaba esos días porque trabajaba hasta tarde en la tienda donde vendía ropa. Empecé a guardar dinero, centavo por centavo, peso por peso, de lo poco que Esteban me daba para los gastos de la casa. Tardé 3 semanas en reunir lo suficiente para ir al pueblo vecino, donde nadie me conocía, a comprar lo que necesitaba. La farmacia estaba atendida por un muchacho joven que no me hizo preguntas. Le dije que tenía una plaga de ratas en la casa, que eran muy resistentes, que necesitaba algo fuerte. Me vendió un veneno para roedores que venía en polvo blanco, sin olor, que se disolvía fácilmente en cualquier líquido. «Con esto se van a acabar todas sus ratas, señora», me dijo con una sonrisa. No sabía que yo también creía que se iban a acabar todas mis ratas. Durante una semana llevé el sobre de veneno en el bolsillo de mi delantal, esperando el momento perfecto. Cada vez que veía a Esteban tomando su batido, cada vez que escuchaba a Sandra hablando de sus planes para mi casa, tocaba el sobre y me decía: «Pronto, Dolores, muy pronto todo esto va a terminar». El martes siguiente, Esteban llegó del gimnasio como siempre. Se duchó, se puso una camiseta limpia y fue a la cocina a preparar su batido. Yo estaba pelando papas en el fregadero, haciéndome la ocupada, pero observando cada uno de sus movimientos. Vertió la leche en el vaso, agregó el polvo de proteínas, puso las frutas en la licuadora. Era el momento. «Esteban», le dije, «¿podrías alcanzarme esa olla de arriba?» Era una excusa tonta, pero funcionó. Se dio vuelta para buscar la olla y yo vertí todo el contenido del sobre en su licuadora.
Se mezcló perfectamente. El polvo blanco desapareció entre la leche y las proteínas como si nunca hubiera estado ahí. Esteban regresó con la olla, terminó de preparar su batido y se lo bebió completo mientras me contaba sobre su rutina en el gimnasio. «Está más dulce que de costumbre», comentó lamiendo el vaso. «¿Cambiaste algo en las frutas?» «No», le mentí. «Debe ser tu imaginación». Se rió y me dio una palmadita en el hombro. El primer gesto cariñoso que había tenido conmigo en meses. Irónico, ¿no te parece? Los primeros síntomas empezaron esa misma noche. Esteban se despertó con náuseas terribles, vomitando sin control. «Debe ser algo que comí», decía entre arcadas. «Mañana se me pasa». Yo le llevé té de hierbas, le puse paños húmedos en la frente, actué como la madre preocupada que se supone que debía ser. Pero empeoró. Al día siguiente no podía levantarse de la cama. Tenía fiebre alta, dolores abdominales terribles, la piel se le puso amarillenta. Sandra llegó preocupada y sugirió llevarlo al hospital, pero Esteban se negó. «Es solo una gripe fuerte», insistía. «No voy a gastar dinero en médicos por una tontería». Qué equivocado estaba. Permíteme hacer una pausa aquí, porque sé que esto es difícil de escuchar, pero si has llegado hasta este punto, es porque entiendes que hay historias que necesitan ser contadas, sin importar lo perturbadoras que sean. Te voy a pedir algo. Dale me gusta a este video. Sé que suena extraño pedírtelo mientras te confieso un asesinato, pero necesito que más mujeres escuchen lo que estoy contando. Necesito que sepan hasta dónde puede llegar la desesperación de una mujer abandonada. Y si aún no estás suscrita al canal, hazlo ahora. Es muy fácil. Solo tienes que apretar ese botón negro que dice suscribirse. Hazlo por favor, porque historias como esta, confesiones reales de mujeres reales, necesitan llegar a quienes más las necesitan. A las madres que se sienten invisibles, a las esposas que han sido desechadas, a las mujeres que creen que ya no tienen valor. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, porque resulta que mi plan perfecto no era tan perfecto como yo creía, y lo que descubrí después de que Esteban muriera iba a convertir mi vida en un infierno peor que cualquier asilo. El cuarto día Esteban ya no podía ni hablar. Su cuerpo se convulsionaba, sus ojos se habían puesto completamente amarillos y un olor extraño, dulzón y nauseabundo salía de su piel. Sandra lloraba desesperada junto a su cama, tomándole la mano, suplicándole que luchara. «Por favor, Esteban», le decía entre sollozos, «no me dejes sola. Vamos a casarnos, vamos a ser felices en esta casa, vamos a tener hijos». Yo la escuchaba desde la puerta y por primera vez en días sentí algo parecido al remordimiento. No por Esteban, sino por ella. Sandra realmente lo amaba. Esa noche, mientras Sandra se había quedado dormida en la silla junto a la cama, Esteban abrió los ojos y me miró. Sus labios se movían tratando de decir algo, pero no salía sonido. Me acerqué, pensando que tal vez quería pedirme perdón por todos los años de maltrato, que tal vez en sus últimos momentos había recordado que yo era su madre. Con un esfuerzo sobrehumano logró susurrar «mamá». Mi sangre se heló. Había visto cuando eché el veneno en su batido. Sabía lo que yo había hecho. «¿Qué sobrehijo?», le pregunté tratando de mantener la voz tranquila. «En mi cuarto, debajo del colchón, para ti». Murió esa misma madrugada. Sandra despertó con sus gritos de agonía final, pero para cuando llegó el médico del pueblo, Esteban ya estaba frío. El doctor, un hombre mayor que había conocido a mi hijo desde niño, examinó el cuerpo y declaró que había sido una falla hepática fulminante. «A veces pasa», nos explicó. «Los jóvenes piensan que son invencibles, pero el hígado es delicado. Tal vez bebía demasiado, tal vez tomaba suplementos sin control médico. Nadie sospechó nada. ¿Quién iba a sospechar de una anciana de 80 años que lloraba desconsolada en el funeral de su único hijo, después del entierro, cuando Sandra finalmente se fue a su casa destrozada por el dolor? Yo me quedé sola en mi casa otra vez. Había ganado, había recuperado lo que era mío, pero algo en las últimas palabras de Esteban me tenía intranquila. Fui a su habitación y busqué debajo del colchón.
Ahí estaba, un sobre amarillo con mi nombre escrito con la letra de Esteban. Dentro había una carta y algunos documentos. Con las manos temblorosas por la edad y los nervios, comencé a leer. Mamá, si estás leyendo esto es porque algo me ha pasado. Sé que no hemos tenido la mejor relación. Sé que te he tratado mal durante muchos años. Sé que te he hecho sentir como si fueras una carga, como si no te quisiera. Pero la verdad es que siempre te he amado. Solo que nunca supe cómo demostrártelo. Sandra y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro. Y tienes razón en preocuparte. Ella quería que te mandáramos a un asilo, pero yo nunca estuve de acuerdo. Esta es tu casa, mamá. Siempre ha sido tu casa. Por eso he ido al notario y he cambiado los papeles. La casa vuelve a estar a tu nombre. Legalmente, legítimamente tuya. Sandra no lo sabe todavía. Pensaba decírselo después de que nos casáramos. Quería sorprenderte en tu cumpleaños el mes que viene con los documentos nuevos. También he abierto una cuenta de ahorros para ti. Todos estos años he estado guardando dinero para cuando yo ya no pueda trabajar y cuidarte. Son 150,000 pesos. No es mucho, pero es suficiente para que vivas cómoda el resto de tu vida. Perdóname, mamá, por haberte hecho creer que no me importabas. Perdóname por ser tan torpe con las palabras de cariño. Tú eres lo único bueno que tengo en este mundo. Y si algo me pasa, quiero que sepas que siempre fuiste una buena madre. Mejor madre de la que yo fui hijo. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Esteban. La carta se me cayó de las manos como si quemara. Los documentos de la casa, firmados ante notario, confirmaban cada palabra. La casa estaba a mi nombre desde hacía 2 semanas. La libreta del banco mostraba el saldo exacto que Esteban había mencionado. Mi hijo no me odiaba. Mi hijo me amaba. Mi hijo había estado protegiéndome de Sandra sin que yo lo supiera. Y yo lo había envenenado por una casa que él ya me había devuelto, por un dinero que él ya había guardado para mí, por un amor que él nunca me había negado, aunque yo fuera demasiado ciega para verlo. Me senté en el suelo de su habitación y lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por el hijo que había perdido, por los años de malentendidos, por la oportunidad de reconciliación que yo misma había destruido. Lloré por la mujer terrible en la que me había convertido, pero había más, mucho más, que yo aún no sabía. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Porque lo que descubrí una semana después iba a cambiar toda mi comprensión de esta historia. Iba a descubrir que yo no era la única con secretos en esa casa, que Sandra tampoco era quien decía ser, y que la muerte de Esteban tal vez no fue tan accidental como todos creíamos. Una semana después del funeral, Sandra volvió a la casa. Llegó temprano en la mañana, con los ojos hinchados de llorar y una maleta pequeña en la mano. Señora Dolores, me dijo, sé que tal vez no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿podría quedarme aquí unos días? No tengo a dónde ir. Esteban era todo lo que tenía en el mundo. Por supuesto que le dije que sí. ¿Cómo iba a negarle refugio a la novia de mi hijo muerto? Especialmente cuando yo cargaba con la culpa terrible de lo que había hecho. Pensé que tal vez cuidar de Sandra sería una forma de redimirme, de honrar la memoria del hijo que había asesinado por error. Los primeros días Sandra apenas salía de la habitación de invitados. Lloraba constantemente, no comía, rechazaba mis intentos de consolarla. Era tan joven, repetía una y otra vez. Tenía tantos planes, tantos sueños. No es justo que se haya ido así. Yo la escuchaba y asentía, cargando con el peso de saber que su dolor era culpa mía, que su futuro había sido destruido por mi propia mano, que ella era tan víctima como Esteban de mi terrible decisión. Pero el 5.º día noté algo extraño. Sandra estaba en la cocina, preparándose un café, cuando sonó su teléfono. La conversación fue breve, pero sus palabras me helaron la sangre. Sí, ya está muerto. No sospechan nada. Dame unas semanas más y podremos proceder con el plan original. Me escondí detrás de la puerta
con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me escuchara. Cuando colgó, Sandra se quedó unos minutos en silencio y después se rió. Se rió de una manera que no tenía nada que ver con el dolor que había estado mostrando. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sandra resonaban en mi cabeza. Ya está muerto. No sospechan nada. El plan original. ¿Qué plan? ¿De qué estaba hablando? ¿Y con quién? Al día siguiente, cuando Sandra salió a arreglar papeles del funeral, decidí investigar sus cosas. En su maleta encontré una agenda pequeña, llena de anotaciones que me dejaron sin respiración. Las fechas correspondían exactamente con los días que Esteban había estado enfermo, pero no eran notas de preocupación de una novia amorosa. Eran observaciones médicas frías y calculadas. Día 1. Náuseas y vómito. Síntomas iniciales según lo esperado. Día 2. Fiebre alta, dolor abdominal. Progresión normal. Día 3. Ictericia evidente, convulsiones leves. Proceso irreversible iniciado. Proceso irreversible. Síntomas esperados. Sandra había estado documentando la muerte de mi hijo, como si fuera un experimento científico. Seguí buscando y encontré algo peor, mucho peor. En el fondo de la agenda había una fotografía de Sandra con un hombre mayor, elegantemente vestido, besándose frente a una casa lujosa. En el reverso de la foto, con la letra de Sandra, estaba escrito: «Para mi esposo querido Alberto, pronto seremos libres y ricos. Solo falta deshacerme del obstáculo». ¿Esposo? Sandra estaba casada. Mi hijo había sido el amante, no el novio. Todo lo que yo había creído sobre su relación era una mentira, pero había más. En un sobre separado encontré copias de documentos que me dejaron sin aliento. Sandra y este tal Alberto habían investigado exhaustivamente los bienes de Esteban. Sabían de la casa, sabían del dinero que tenía ahorrado, sabían incluso de una póliza de seguro de vida que mi hijo había sacado hacía un año y de la cual yo no tenía conocimiento. El plan era simple y terrible. Sandra seduciría a Esteban, se casaría con él y después lo asesinarían para quedarse con todo. La viuda joven heredaría la casa, el dinero y el seguro de vida. Alberto, su verdadero esposo, se haría pasar por un primo lejano que vendría a consolarla después de enviudar. Pero entonces entendí algo que me dejó paralizada. Si Sandra tenía este plan, si ella también quería matar a Esteban, ¿qué había pasado realmente esa noche? Corrí al basurero del patio trasero, donde días atrás había tirado el frasco vacío del veneno para ratas. Lo encontré y lo examiné cuidadosamente. El frasco estaba completamente vacío, pero cuando lo compré estaba lleno. Yo solo había usado una pequeña porción en el batido de Esteban. ¿Dónde estaba el resto? Esa noche esperé despierta a que Sandra regresara. Cuando la escuché entrar me hice la dormida, pero mantuve los oídos atentos. La escuché caminar por la casa, abrir y cerrar cajones, hablar por teléfono en voz baja. «Alberto, tenemos un problema», la oí decir. «La vieja está actuando raro. Creo que sospecha algo. No creo que sepa lo del veneno, pero está demasiado nerviosa. Sí, tal vez sea hora de acelerar las cosas». El veneno. Sandra sabía del veneno. ¿Pero cómo? ¿Había descubierto lo que yo hice? ¿O había algo más? A la mañana siguiente, mientras Sandra dormía, registré toda la casa buscando pistas. En el baño encontré un frasco de pastillas para el corazón a nombre de Alberto Mendoza. Pastillas que, según la etiqueta, podían ser mortales si se consumían en grandes cantidades. Y entonces entendí toda la verdad. Sandra no había descubierto que yo envenené a Esteban. Sandra también había envenenado a Esteban, pero con medicamentos para el corazón robados de su verdadero esposo. Los dos venenos habían actuado al mismo tiempo, haciendo la muerte de mi hijo más rápida y más terrible de lo que cualquiera de nosotros había planeado. Yo había matado a mi hijo por una casa que él ya me había dado. Sandra había matado a mi hijo por un dinero que planeaba robar. Ambas éramos asesinas. Ambas habíamos destruido a un hombre inocente que nos amaba. Pero Sandra no sabía que yo también era una asesina. Y yo tenía una ventaja que ella no esperaba. Ya no tenía nada que perder. Ya había perdido lo único que me importaba en el mundo. Esa noche, cuando Sandra se sirvió su té nocturno como todas las noches desde que había llegado a mi casa, decidí que era hora de hacer justicia.
justicia por mi hijo, que había muerto envenenado 2 veces por 2 mujeres que decían amarlo. El resto del veneno para ratas que yo había comprado finalmente encontró su propósito verdadero. Sandra se tomó el té completo esa noche, como había hecho todas las noches anteriores. Se despidió de mí con una sonrisa falsa. Me dio las buenas noches con esa voz dulce que ahora sabía que era pura actuación, y se fue a su habitación. Yo me quedé en la cocina, lavando su taza, sabiendo que sería la última vez que tendría que fingir hospitalidad hacia la mujer que había asesinado a mi hijo. Los síntomas empezaron al amanecer. La escuché vomitar violentamente en el baño, después gritar mi nombre pidiendo ayuda. «Señora Dolores», gritaba entre arcadas, «creo que estoy muy enferma. Por favor, llame a un médico». Fui a su habitación y la encontré retorciéndose en la cama, con la misma piel amarillenta que había tenido Esteban en sus últimas horas. «Tranquila, hija», le dije, con una calma que me sorprendió. «Debe ser algo que comiste. Te voy a preparar un té para el estómago». «No», me suplicó agarrándome del brazo con una fuerza desesperada. «Por favor, llame al hospital. Algo está muy mal, siento que me estoy muriendo». «Claro que te estás muriendo», le dije apartando su mano de mi brazo. «Igual que se murió Esteban. Igual que lo mataste con las pastillas de Alberto». Su cara cambió completamente. El dolor físico se mezcló con el terror de haber sido descubierta. ¿Qué está diciendo?», tartamudeó, pero ya no había actuación en su voz, solo pánico real. «Encontré tu agenda, Sandra. Encontré las fotos con tu verdadero esposo. Encontré las pastillas para el corazón. Sé que viniste aquí a robar y a matar, igual que yo». Sus ojos se abrieron como platos cuando escuchó mis últimas palabras. «¿Usted también?». No pudo terminar la pregunta porque otra ola de vómito la dobló sobre la cama. «Yo también lo envenené», le confesé, «con veneno para ratas. La misma noche que tú le diste las pastillas del corazón. Las 2 lo matamos, Sandra. Las 2 somos asesinas. Pasó 2 días muriendo igual que Esteban. 2 días en los que yo me senté junto a su cama, le llevé agua que no podía retener, le puse paños húmedos que no aliviaban su fiebre, actué como la cuidadora bondadosa, igual que ella había actuado como la novia amorosa. El segundo día, cuando ya apenas podía hablar, Sandra me hizo una confesión que cambió todo lo que yo creía saber. «Señora Dolores, hay algo que tiene que saber. Esteban no era inocente. Él había matado antes. Me contó que había envenenado a una vecina anciana el año pasado, por el dinero de su pensión, y que estaba planeando hacer lo mismo con usted cuando cumpliera 85 años. Mi hijo, mi Esteban, un asesino que planeaba matarme. Sandra murió esa noche sin poder contarme más detalles, pero había dicho suficiente para que yo entendiera la verdad completa. Mi hijo no era el hombre bueno que yo creía después de leer su carta. Era un asesino que había matado antes y que planeaba matarme también. Sandra no era solo una cazafortunas, sino una asesina que había planeado matarnos a todos. Y yo era la asesina que había matado a otra asesina, que había matado a mi hijo asesino. Todos éramos monstruos, todos merecíamos morir. La única diferencia era que yo había sido la más inteligente, o tal vez simplemente la más afortunada. Cuando llegó el médico a certificar la muerte de Sandra, le dije lo mismo que había dicho sobre Esteban, que había empezado con síntomas de gripe y que había empeorado muy rápido. Nadie sospechó nada de una anciana de 80 años que lloraba por la muerte de su nuera querida. Ahora vivo sola en mi casa, la casa por la cual maté a mi único hijo, una casa que él ya me había devuelto por amor, no por codicia. Tengo el dinero que él ahorró para mí, dinero manchado con la sangre de 3 personas. Y todas las noches me pregunto, ¿fui una madre que se defendió de 2 asesinos? ¿O fui la asesina más cruel de todas? Porque verás, querida, la carta de Esteban podría haber sido falsa. Las palabras de Sandra sobre los crímenes de mi hijo podrían haber sido mentiras de una mujer agonizante. Tal vez mi hijo era realmente inocente. Tal vez realmente me amaba. Y yo maté al único ser humano que me quería por las mentiras de una mujer malvada. O tal vez todos éramos exactamente lo que parecíamos, una familia de asesinos que se destruyeron entre sí por dinero y casas que al final no valían la pena. La verdad es que ya nunca lo sabré.
Y esa incertidumbre me mata más lentamente que cualquier veneno. Si esta historia te ha estremecido, si te ha hecho pensar en los límites del amor familiar y la codicia humana, dale me gusta a este video apretando el botón con el dedo hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando confesiones como esta, suscríbete al canal apretando ese botón negro que dice suscribirse. Déjame un comentario contándome qué piensas. ¿Crees que fui una víctima o una villana? ¿Has vivido traiciones familiares que te hicieron cuestionar el amor de los tuyos? ¿Tienes alguna historia que quieras que contemos aquí? Todos los días estamos esperándote con nuevas confesiones que te van a dejar sin aliento. Y recuerda, a veces la verdad sobre nuestra propia familia es más aterradora que cualquier historia de terror. Y el amor maternal, cuando se mezcla con la desesperación y el rencor, puede convertirse en el arma más letal que existe.